Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia Susana Jacome, soy educadora sexual, además soy una mujer trans. Y bueno, hoy quiero hablarte de un tema de gran relevancia y de mucha actualidad. Se trata de infancias y adolescencias trans. Y para empezar a tocar el tema, para ir entrando en materia, quisiera platicar de dos episodios. Uno que me ocurrió a mí en mi adolescencia y otro de los testimonios que me han dado algunas mujeres, mamás de hijo e hija trans, pues en donde también se ve la relevancia de esta cuestión. Lo que yo les quiero platicar se llama, o yo le he puesto de cómo fue que el rey Pelé me salvó la vida. Bueno, así muy brevemente, yo desde muy chica, pues me identifiqué como una niña, me juntaba con las niñas. Sin embargo, estaba en una escuela de puros varones, entonces bueno, era complicado. Y el deporte me pareció una estrategia interesante para poder ser aceptada o aceptado, ¿no? Para no ser, para no sufrir violencia, bullying que hoy se le conoce, pero que bueno, siempre ha existido. Entonces fui buena para el deporte y a los 13 años entro a una liga pequeña de béisbol, la Liga Tolteca, y bueno, pues me encanta, juego béisbol muy bien. Sin embargo, al año siguiente me detectan un conato de fiebre reumática, algo que todavía no me queda claro qué fue. El caso es que me prohíben, bueno, me recomienda el doctor, me impide seguir practicando el deporte porque podría agravarse mi situación. Entonces yo me recuerdo poco antes de cumplir 15 años, yo cumplí 15 años el 21 de diciembre de 1969 y yo me acuerdo que a principios de diciembre pues estaba yo como pues añorando porque bueno, obviamente yo no iba a tener una fiesta de 15 años como mi prima, como algunas de mis amigas, eh, y además ya no podía yo practicar deporte. Entonces estaba yo sumamente triste y me acuerdo que dije, bueno, si ahorita me muriera, no me importaría, no haría absolutamente nada para impedirlo, ¿no? Pero pasó algo que, bueno, ahora me da mucha risa, pero en ese momento fue sí muy complicado. Me acordé que pues en 1970, pocos meses después, se llevó a cabo el Mundial de Fútbol en México. Y bueno, estaría Pelé, Beckenbauer, Gianni Rivera, muchos de los grandes futbolistas de la época. Y me dije a mí misma, bueno, pues sí, pero está bien, pero si me muero que sea después del Mundial, ¿no? Entonces, porque además ya teníamos boletos para ir al mundial y bueno, pudimos ir y todo. A lo que me refiero es que gracias a eso pues ya no seguí pensando, a lo mejor después hubiera sido pues ojalá me muera y después y cómo le hago y bueno, ya sabemos que hay situaciones muy complicadas. Entonces, esto me va a servir un poquito como referencia para más adelante hablar de otras cosas. Y otro es lo que les decía del caso de los casos de Donatella y Sebastián. Donatella es una criatura que pues nació con pene, se le asignó el género masculino y a los 4 años, y esto me lo contó su mamá, porque bueno, ella supo que yo pues ya era sexóloga y una mujer trans, entonces me buscó para pedirme asesoría, orientación de qué hacer con su hija, Donatella, que como les digo, nace pues con un cuerpo que la sociedad considera de un niño, le ponen un nombre masculino. Sin embargo, a los 4 años esta criatura, todavía pues viviendo como niño, sale a platicar con los vecinos, vivían en un condominio horizontal, y les dice, hola vecino, hola vecina, pues solo quería decirte que yo no soy fulanito, yo no soy Juan, vamos a poner, no sé cómo se llamaba, yo no soy Juanito, yo soy Donatella, y quiero que me digas con ese nombre, ¿no? Y bueno, pues los vecinos, está muy bien, como quieras. Yo creo que pues un poquito pues, siguiéndole la corriente. Y me dice la mamá, esta mujer, que al final llega con ella y le dice más o menos lo mismo, ¿no? Pero agrega algo más, que quiere que le diga Donatella, que le deje el cabello largo, que le ponga moñitos en el cabello, que le ponga vestido, le compre muñecas, etcétera. Y entonces su mamá, pues un poquito o un mucho desconcertada, le dice, oye, pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te voy a poner un vestido? ¿Qué van a decir los vecinos? Y Donatella, pues muy lista, le dice nada, porque ya lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy interesante. Hablé con ella, le expliqué que, bueno, la identidad de género, de lo que al ratito vamos a hablar,
le dio todo su apoyo. Efectivamente, esta criatura empezó a vivir como una niña, como Donatella, y después su mamá me dijo, es que no sabes cómo cambió, era un niño que no quería ir a la escuela, que no dormía, que no quería comer, no tenía amigos, y empezó a vivir como una niña, empezó a socializar como Donatella, y dice, empezó a cambiar, empezó a fluir y a brillar, y a querer platicar con todo el mundo, y a tener amiguitos, y jugar con todos y con todas sus amigas, y a comer bien, a dormir bien, se cambió totalmente. Y el caso de Sebastián, un niño trans, ¿no? A la inversa de Donatella, él nace con una vulva, lo que la sociedad diría que es una mujer, y le asignan el género femenino. Y vamos a poner que se llamaba Laura, y a los 7 años, 6, 7 años, según me acuerdo que su mamá me contó, pues llega esta criatura y le dice, mamá, yo no soy niña, soy niño, y no quiero que me digas Laura, sino Sebastián. Y si no me dices Sebastián, pues simplemente no te voy a hacer caso, ¿no? Y bueno, la mamá estaba haciendo la comida, dijo, ah, sí, como no, y también le siguió la corriente. Y al rato termina de hacer la comida, le dice, Laura, ya está la comida, ya vente a comer. Nada, ¿no? Silencio total. Laura, te estoy hablando. Nada. Dice, bueno, a ver, Sebastián, y que inmediatamente llega Sebastián, sí, mamá, dime. Y me dice su mamá, en ese momento entendí que iba en serio, ¿no? Y también ya le platiqué y pues la vi después, tiempo después, y lo mismo, es que no sabes cómo cambió. Además, Sebastián yo lo conozco, tengo la oportunidad de conocer un niño muy inteligente, como lo conocí ya tenía como 11 años, muy aplicado en la escuela y pues también un cambio fundamental. Entonces, bueno, esto un poquito como introducción para que pues sepamos de qué se trata esto de las infancias y adolescencias trans. Y para entenderlo, digamos desde el punto de vista sexológico, una persona transgénero o transexual, de ahí que se le conozca como persona trans, tiene que ver con dos aspectos, dos conceptos que van a definir nuestras identidades sexuales, el sexo y el género, que muchas veces se cree que son lo mismo, se confunden, se usan incluso de manera indiscriminada, sexo hombre, sexo mujer, cuando en realidad no estamos hablando de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El sexo es una condición biológica que nos define como machos o hembras y que se conforman con elementos como cromosomas, órganos sexuales internos y externos, características sexuales secundarias, etc. Hay un sexólogo que se llama Guillermo Núñez Noriega que lo pone en una tabla muy interesante. Dice, sexo es un continuo, porque además no son sexos opuestos, no es que estén en oposición, sino que es un continuo en donde en un extremo están machos y en el otro extremo están hembras, y que tiene que ver con estas características biológicas, ¿no? Ya sabemos, cromosomas XY para los machos, XX para las hembras, órganos sexuales internos y externos, pues lo que decíamos del pene de los machos, la vulva para las hembras, características sexuales secundarias, etcétera. Y el género, en cambio, es una construcción sociocultural que nos define como hombres y mujeres también. Es un continuo. En uno de los extremos está hombres, en el otro extremo están mujeres, y se conforma a través de los elementos que cada cultura va a ir definiendo o va a ir estableciendo de manera totalmente arbitraria como femeninos o masculinos, es decir, como adecuados para las mujeres o adecuados para los hombres. Y esto pues en una enorme cantidad de aspectos, ¿no? Como la ropa que estamos viendo aquí, como una mujer en una cultura diferente a la nuestra, pues tiene un código de vestimenta diferente al de las mujeres occidentales, por ejemplo. Otros aspectos que definen o que van teniendo que ver con la construcción de género es pues la manera de movernos, ¿no? Cómo caminamos, los colores, ya sabemos que el rosa para las niñas, el azul para los niños, los juguetes, ¿no? Las pelotas, los carritos para los niños, las muñecas para las niñas, en fin, una serie de circunstancias que, reitero, no son naturales, no tiene que ver, no es que a una mujer per se
le guste usar esa ropa o le guste jugar con muñecas o le guste el color rosa, sino que lo han impuesto al grado de que pues ya pareciera que es natural, pero no, estas diferencias biológicas que conforman el sexo no tienen nada que ver con los atributos que cada cultura le va dando a hombres y mujeres. Entonces, una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Y algo muy importante en este sentido es lo que conocemos como identidad de género. La identidad de género es la convicción profunda, subjetiva, indudable e inmodificable de ser hombre o de ser mujer, o incluso de ser ambos o ninguno. A lo mejor nos da tiempo de hablar un poquito de las personas no binarias, ¿no? Que dicen, no, pues yo no soy ni hombre ni mujer, o yo no me voy a limitar, yo soy simplemente un ser humano. Pero bueno, en este continuo, digamos, si nos ubicamos en uno de los extremos, como hombre o como mujer, es la identidad de género, o sea, cómo me concibo, cómo me autopercibo a mí misma en este aspecto de género. Y esto, por lo regular, se descubre entre los 2 y los 3 años de vida. Es interesante cómo pues se han hecho estudios y la misma experiencia profesional pues nos ha indicado, ya lo comentaba hace ratito, ¿no? Donatella a los 4 años ya le dijo a su mamá, mamá, yo soy niña, ¿no? Con una certeza indudable. Entonces, la gran mayoría de las personas, pues sí, efectivamente, un macho se asume como hombre, una hembra se asume como mujer, pero cuando no ocurre así, es cuando entonces estamos hablando de la condición trans, ¿no? De una identidad de género diferente a la asignada al nacer, que no es ningún trastorno, ninguna enfermedad, ninguna locura, ni mucho menos una moda, ¿no? Entonces, así muy a grandes rasgos para empezar a entender de qué se trata. Ahora, ¿por qué infancias y adolescencias trans? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define la infancia como el periodo que va desde el nacimiento hasta los 11 años y la adolescencia de los 12 a los 19. Entonces, cuando encontramos personas que se asumen como trans entre, pues, obviamente a los 0 años, al año, pues no vamos a encontrar, pero como decíamos, entre los 2 y los 3 años ya puede haber. En esa edad, antes de los 12 años, es decir, desde ese momento hasta los 11 años, estaríamos hablando de infancias trans, niñas y niños trans. Y cuando ya es entre los 12 y los 19, ya estaríamos hablando de adolescentes trans. Entonces, para que también vayámonos entendiendo de qué entendemos cuando hablamos de infancias y adolescencias trans. Ahora, esto pareciera una cosa novedosa, ¿no? Antes no pasaba, digo, pues yo a los 19 años estaba totalmente encerrada en el closet. Y ahora, pues ya por muchas razones, ¿no? Entre muchas, pues estaría la crianza. Hoy es una crianza mucho más flexible, mucho más saludable, ¿no? En donde, pues el niño, la niña, como Donatella, tiene la confianza de decirle a su mamá, mamá, yo soy niña. O Sebastián tiene la confianza de decirle, yo voy a ser niño, yo soy niño, y no va a sufrir un regaño. Si yo a los 6, 7 años le hubiera dicho a mi mamá, soy una niña, estoy segura que me hubiera ido muy mal. Entonces, no es que se esté de moda, que es que ahora ya por la televisión, por los videojuegos, por lo que sea, ya los niños quieren ser niñas y las niñas... No, nada que ver. Es una cuestión que siempre ha existido, lo que pasa es que estaba totalmente oculta y que hoy, porque también porque hay más información, y no me refiero a que estos niños y niñas tengan acceso a la información. Seguramente Donatella a los 4 años ni siquiera sabía leer, entonces, ¿cómo se va a ir a meter a internet para saber de qué se trata, no? Pero sí las mamás y los papás, ¿no? Entonces, esto ha permitido que se visibilicen las infancias y que, pues, tengamos como sociedad que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas infancias y adolescencias trans, ¿no? Y esto ha crecido de una manera muy acelerada. De hecho, a finales del 2002, en un congreso de sexología que organizó la FEMES, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología en Mérida, vino un psicólogo y sexólogo español, Felipe Hurtado, que trabaja en Valencia, y que
nos explicó que en los últimos 10 años se ha multiplicado por 10 las atenciones, las personas, las niñas, niños y adolescentes trans que han acudido para pues recibir atención, ¿no? Orientación, etcétera, una serie de servicios que brindan estas unidades. Es decir, que si hace 10 años iban 10, pues ahora van 1000, ¿no? O sea, perdón, ahora van 100, ¿no? Se ha multiplicado por 10 la atención de niñas y niños trans. Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta este aspecto. Ahora, esto pues obviamente, digo, genera mucho mejores condiciones de bienestar para estas niñas y niños y adolescentes, mejores expectativas de desarrollo. ¿Qué hubiera dado yo para poder a los 10, 15 años ya tener la aceptación de mi mamá y de mi papá y poder ir a la escuela como una niña, etcétera, etcétera? Pero bueno, por un lado, este ha sido un avance muy, muy bueno en cuanto a derechos humanos, pero al mismo tiempo han surgido voces, y desde hace ya algún tiempo, pues sobre todo grupos conservadores, muchas veces muy vinculados con ciertas iglesias, otras veces pues desde ciertos sectores que aparentemente buscan proteger los derechos de las infancias, pero que por el desconocimiento están haciendo mucho daño, ¿no? Hace algunos años, no sé si recuerdan, aquí en México circuló un autobús naranja que esto tuvo su origen en España, con un letrero que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre; si eres mujer, seguirás siéndolo. Totalmente un desconocimiento, ¿no? Y esto, bueno, pues ha generado incluso que pues se ataque a las infancias y a las familias que están apoyando a sus hijos e hijas, ¿no? Y algunos de los discursos, de los argumentos o de las expresiones más recurrentes de estos grupos conservadores son: es que no existen las infancias trans, son los papás los que al querer tener un niño convencen a su hija para que se vuelva hombre, o viceversa, ¿no? Como yo no tuve una niña y la estaba esperando con mucho gusto, pues a mi niño a ver cómo le lavo el cerebro para que se haga niña, ¿no? Y entonces ya ser feliz con mi hijita. Pues esto es totalmente falso, y esto se destruye de una manera muy sencilla. Simplemente cuántas de nosotras, cuántas personas trans de mi generación e incluso todavía mucho más jóvenes, pues tuvimos que ir a contracorriente. Y todavía hoy en día, todavía a mí me ha tocado pues tratar con familias en donde la mamá o el papá dice: no, 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 es que yo no voy a permitir que mi hijo se ponga un vestido, juegue con muñecas, etcétera. O sea, hay una resistencia real, ¿no? O sea, yo tuve que luchar, ahora sí que contra todo, para poder y ya lograrlo a una edad muy, muy avanzada. Entonces nadie puede decir que fueron mis papás los que me convencieron de ser una niña, ¿no? Al contrario, alguna vez que mi papá se enteró, porque bueno, mi mamá me descubrió que me había puesto yo su ropa, seguramente lo contó a mi papá, y mi papá llegó con unos guantes de box, me regaló unos guantes de box, como diciéndome: pues ponte a practicar box y así ya se te quita y te vas a hacer hombre. Pues mírenme, no me hice hombre, ¿no? Entonces, no son los papás los que fomentan esto. Es una condición que surge, que las niñas y los niños descubren, y hay papás y mamás, sobre todo mamás, que apoyan completamente a sus hijos e hijas, y pareciera que entonces es cosa de ir, pero no. También el que una mamá o un papá acepte a un hijo o hija trans es un proceso que no es fácil y que les lleva pues un camino a veces largo, ¿no? De informarse, de reflexionar y de darse cuenta que el beneficio para sus hijos e hijas es que vivan su género en libertad. Entonces, eso que dicen estos grupos es completamente una falacia. Dicen también esto, yo creo que en muchos casos lo hacen con mala fe, que los van a mutilar, que vamos a mutilar a esas niñas o a esos niños, bueno, a esas niñas trans, ¿no? Que nacieron con pene, o que tanto a niños como niñas los vamos a someter a tratamientos hormonales de alto riesgo. Esto también es total y definitivamente falso. En primer lugar, no hay cirugías. A una persona menor de edad, a un niño o una niña, nadie le va a practicar una cirugía para modificar su cuerpo.
Esto ya se dará en una edad ya mayor, en donde pues la persona tenga la mayoría de edad y pueda someterse a una cirugía si así lo decide. Y los tratamientos hormonales, pues tampoco se les van a dar hormonas como tales. Hay una estrategia, hay un tratamiento, digamos, que se puede brindar, que son supresores hormonales. Los supresores hormonales son sustancias que retrasan el surgimiento de las características sexuales secundarias. Por ejemplo, en una hembra, y espero que nos entendamos de qué estamos hablando, una hembra como Sebastián, ¿no? Sebastián es una hembra, pero es un hombre, es un niño trans o un adolescente trans. Se le podría dar, digo, yo no sé, desconozco si hubo algún tratamiento en ese sentido, pero a un niño trans, antes de llegar a la pubertad, ya los médicos, médicas, endocrinólogos e endocrinólogas saben perfectamente en qué momento darle estos supresores hormonales para que no aparezcan estas características sexuales secundarias, como en el caso de las hembras, pues el crecimiento de los senos, la menstruación, eh, el ensanchamiento de las caderas, etcétera. Y en las niñas trans, nacidas machos, ¿no? Con cromosomas XY, se retrasa la aparición de vello facial, voz más gruesa, etcétera, ¿no? O sea, yo hubiera sido feliz si en lugar de pues tener esta voz que tengo que modular, ¿no? O el vello facial que tengo que hacerme depilaciones y demás, pues hubiera tenido este tratamiento para que mi cuerpo no produjera estos cambios de características sexuales secundarias, ¿no? Y una vez que llegan, también las y los médicos determinarán en qué momento, pero ya aproximadamente 15, 16 años, cuando la persona ya esté convencida y segura de que efectivamente quiere hacerse los cambios y su cuerpo ya está preparado, entonces también se les aplican dosis muy vigiladas para que empiecen, por ejemplo, en el caso de un niño trans, un adolescente hombre trans como Sebastián, pues tenga una voz más gruesa, le aparezca vello facial, etcétera. Y en el caso de una adolescente trans como Donatella, llegada a la edad de la adolescencia, pues tenga el desarrollo de los senos, de las caderas, piel más suave, etcétera. Entonces, no hay ni mutilación ni tratamientos hormonales, son en todo caso y en algunos supresores hormonales, pero también se trabaja cuando hay una atención integral a estas infancias en la aceptación del cuerpo, ¿no? Entonces, otra falacia que se da. Otra muy recurrente y que a lo mejor mucha gente la hace de buena fe es que un niño no tiene la capacidad para decidir, está muy pequeño, todavía no tiene el desarrollo cerebral para darse cuenta. Ya cuando lleguen a la mayoría de edad que lo hagan, pero antes no. Y yo digo, si no somos capaces de entender que una criatura puede reconocer y de hecho reconoce su género, pues entonces estamos subestimando a los niños y a las niñas. Yo le preguntaría a las personas zurdas, ¿a qué edad se dieron cuenta de que eran zurdas? ¿A los 3, a los 4 años? Cuando entraron a la primaria y el maestro o la maestra les hizo un dictado y se dieron cuenta que con la derecha pues se sentían muy incómodos y tuvieron que usar la izquierda y se dieron cuenta que se sentían bien. O sea, ¿qué hubiera pasado si les dicen, no, tú no eres zurdo, es una moda, como Fernando Valenzuela es zurdo o Lionel Messi es zurdo, quiere ser zurdo, pero no, espérate a la mayoría de edad. Absurdo, ¿verdad? Pues igualmente absurdo cuando dicen que los niños y las niñas tienen que esperarse a la mayoría de edad para, además no cambian su sexo, cambian su género. O sea, dejan el género impuesto al nacer, el género asignado, y asumen el género con el que se autoperciben. Pero por supuesto que las niñas y los niños tienen la capacidad de darse cuenta de cuál es su género. Así como también, y eso es un poquito más tarde, pero también, pues una persona no necesita llegar a la mayoría de edad para saber si le gustan los hombres o las mujeres. O sea, hay cuestiones con la sexualidad que desde muy temprana edad reconocemos. Hay también, sobre todo, ciertos grupos feministas que dicen, no es necesario que una mujer se vuelva hombre, ¿no? Así entre comillas, ¿no? Hablando otra vez de los hombres trans. No, puede ser una mujer masculina, ¿no? Una como
coloquialmente se le dice una machorra, no hay problema. Bueno, no, eso no lo pongo en duda, por supuesto. Hay muchas mujeres con rasgos y con expresión de género muy masculina y que se sienten bien y está perfecto, pero no todos los casos. O sea, por ejemplo, yo pude haber sido un hombre femenino o afeminado, pero eso no me llenaba. O sea, el que me pintara las uñas o me pusiera rímel, pues no, yo percibía mi identidad de género femenina integral, no nada más en la ropa o en el corte de pelo. Lo mismo con esto, ¿no? O sea, lo que se busca es ser tratadas, ser tratados como un hombre, como una mujer, de manera integral, no nada más en ciertos aspectos superficiales, ¿no? O dicen, es una etapa, se le va a pasar. Eh, Puede haber casos, ¿no? Y Isaac, es que fulanito en no sé qué año después se arrepintió. Sí, claro que puede haber arrepentimientos. Un 3%, ¿no? Aproximadamente es lo que las y los especialistas dicen, que aproximadamente un 3% de las infancias trans destransicionan, ¿no? Eh, después de cierto tiempo. Es mínimo. Y además, bueno, pues puede ser, y muchas veces esa destransición es porque pues no soportan tanta violencia y tanta discriminación. Y dicen, no, mejor me regreso a como estaba como antes, ¿no? Entonces, es una etapa, y vamos, si yo fuera mamá, papá de un niño, una niña trans, digo, bueno, tengo el 3% de que se arrepienta, pero el 97% de probabilidades de que pues reafirme su identidad de género, pues yo le apuesto a las probabilidades, ¿no? Y total, si se arrepiente tampoco pasa nada. Entonces, tomemos en cuenta todo esto. Ahora, en lugar de hacer caso a esas voces generalmente desinformadas, pues hay que apoyar a estas infancias y adolescencias trans, ¿no? Desde casa, desde la escuela, por ejemplo, escuchándole con atención, no poner en duda lo que nos dice. O sea, ¿qué fue lo que platicaba yo con las mamás de Donatella y Sebastián? No, bueno, a ver, platícale, pregúntale en qué momento se dio cuenta, cómo se dio cuenta, qué quisiera, qué anhela, qué le gustaría, cómo se visualiza, pues ya cuando sea una persona adulta, etcétera, etcétera, ¿no? Observar atentamente, ¿no? Muchas veces, pues el ser introvertido, introvertida, como me decía la mamá de Donatella, es que se hacía pipí en la cama, pues esas cuestiones, digo, pueden ser también síntomas de muchas otras cosas, pero igual tienen que ver, sobre todo si ya la criatura está contando esto, pues esta falta de apetito, el no querer convivir con nadie, pues pueden ser los síntomas de algo que le esté pasando que tenga que ver con esta situación. Buscar información seria y científica y no hacer caso a quienes hablan desde los prejuicios, los estereotipos o esta moralina, esta moral rígida, ¿no? De que, como decíamos del camioncito, los hombres tienen pene, las mujeres tienen vulva. Esos discursos no nos van a llevar a nada. Muchas veces quienes necesitan ir con el especialista son mamá y papá, ¿no? Para que entiendan, como la mamá de Donatella, la mamá de Sebastián, que bueno, acudieron con una sexóloga, como en este caso yo, y bueno, pues ya les conté de qué se trataba, y bueno, pues ahora son mamás que apoyan completamente a sus hija e hijo respectivamente, ¿no? Y esto también es importante, jamás decirles que eres niña, eh, no eres niña porque tienes pene, o no eres niño porque no tienes pene, ¿no? Sobre todo digo, en ambos casos, para empezar, no es cierto, ¿no? Yo soy mujer y tengo pene, y mi cuerpo, mi corporalidad no define mi género, pero en el caso de infancias es muy grave, porque se han dado casos de niñas trans, ¿no? Que cuando le dicen, no, tú no puedes ponerte un vestido, ¿y por qué mi hermanita sí? Ah, porque ella es niña, y yo porque soy niño, porque tienes pene. Y entonces es un odio al cuerpo muy fuerte, y a veces hasta han atentado contra su cuerpo, y eso pues obviamente es gravísimo. Entonces, no descalificar, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, o sea, te pusimos un nombre de niño porque, bueno, pues la mayoría de los casos suele así, pero puede ser que tú seas niña y no hay ningún problema, te vamos a querer igual, exactamente igual, no hay ningún problema con eso, ¿no?
Ahora, cuando ya hay cierta certeza de que esta condición trans, pues forma parte de la autopercepción del niño o la niña, pues ya podemos empezar también a pensar en que la escuela acoja a esta persona desde el género con el que se identifique, ¿no? Hay muchas estrategias, hay un protocolo de atención a niñas y niños trans, bueno, infancias y adolescencias trans en el ámbito escolar, que lo publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No es vinculante, desgraciadamente tiene que contar, es más bien a nivel recomendación, pero bueno, es un documento hecho por especialistas que también le puede dar luz a muchas escuelas para saber cómo abordar esta situación, ¿no? Otro asunto también muy importante es acercarse a los grupos de familias LGBTI, específicamente de familias trans, donde pues ya papá y mamá que han pasado por eso, es bien útil porque pues claro, la mamá, el papá llega con mucha angustia, es que qué va a pasar, es que mi hijo, mi hija, y entonces platican con un papá o con una mamá, por ejemplo con la mamá de Donatella, que les diga, no, pues es que funcionó muy bien, ¿no? En cuanto empezó a vivir como niña, ahora se siente mucho mejor, come mejor, duerme mejor. Entonces eso tranquiliza mucho a las familias, ¿no? Y bueno, llegado el momento, ir hablándolo con el resto de la familia, ¿no? El apoyo incondicional de papá y mamá es fundamental. Entonces, ya para ir cerrando, diríamos que la infancia y la adolescencia pues son etapas cruciales, o sea, a partir de lo que se vive en los primeros años de la existencia, pues esa persona va a tener, va a ir definiendo los rasgos que lo van a determinar en el resto de su vida. Entonces, si crecen estas criaturas pues contentas, contentos, con buena autoestima, porque se saben reconocidas, reconocidos con su propia identidad de género, pues esto va a permitirles que tengan un desarrollo humano mucho mejor, mucho más favorable, ¿no? En cambio, si les negamos esa posibilidad, pues crecerán con una enorme frustración, con resentimientos, con dudas, con sentimientos de culpa, que pues no se le desea a nadie, ¿no? Yo creo que nadie quiere que sus hijos e hijas crezcan con estas condiciones, ¿no? Y la adolescencia, pues bueno, si de por sí es difícil, imagínense, ¿no? Por eso les platicaba yo mi propio caso, hacía grandes rasgos de cuando iba a cumplir 15 años, porque además no lo pude platicar con nadie. Imagínense que le dijera yo a mi mamá, es que mamá estaba pensando en que mi vida ya no me interesa porque no voy a tener fiesta de 15 años, no, o sea, me hubiera ido de verdad, mamá. Entonces tener que pasar todo eso en solitario, o sea, los cambios propios de la adolescencia que son muchas veces bastante complicados, si le agregamos esa frustración por no poder vivir con el género con el que nos identificamos, pues imagínense, ¿no? Les estaremos condenando a una vida pues bastante complicada, ¿no? Y entender, esto es importantísimo, que nadie elige su identidad de género, nadie elige cambiar su género por moda o por imitación, que dije, es que Sofía Loren es actriz tan bonita, yo quiero ser como ella, entonces voy a ser mujer. No, o sea, si yo me hubiera identificado, a lo mejor me identifico con Pelé, ¿no? Que les digo, yo lo admiraba y hubiera querido emularlo. Y esto es también importante porque yo jugué fútbol, ¿no? Desde pues toda mi vida. Y eso no me hace menos mujer o menos niña, ¿no? El asunto está en que yo hubiera querido jugar fútbol con las niñas. Ese es el asunto. O sea, no es tanto en si me gusta jugar con muñecas o con balones, que también puede tener, ¿no? En muchos casos cierta relevancia, pero el decir, bueno, con quién quiero estar, en qué parte en qué equipo, ¿no? En el equipo de los niños o de las niñas. Eso es lo importante, ¿no? Y ser tratada, en mi caso, como una mujer, o en el caso de Sebastián, ser tratado como un hombre, aunque a lo mejor terminara bailando ballet, que no sabemos, ¿no? Pero vamos, va por ahí. Entonces, esta identidad de género, les digo, no es ni una elección ni una moda, sino que se descubre. Y una vez que la descubrimos, bueno, ya lo que elegimos es, bueno, como se dice, salimos del closet, iniciamos la transición, o pues hay gente que dice, pues no, yo mejor me quedo aquí, que nadie sepa, y nos resignamos a vivir
pues con esa frustración, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es una decisión que a nadie nos gustaría que tomar, ¿no? Y bueno, finalmente la transición no es fácil, pero también la sociedad tiene que generar condiciones favorables. Las condiciones de hoy son mucho más favorables para las infancias que hace 50, 60 años cuando yo me di cuenta que era una niña. En ese entonces ni siquiera sabía que esto se llamaba transgénero o lo que sea. Simplemente pues yo me asumía como una mujer. Ahora ya hay mucho más información, ya papá y mamá pueden acceder a muchos más recursos. Entonces también las escuelas pues tienen que estar abiertas para que estas transiciones sean mucho más saludables y en bienestar, ¿no? Para pues finalmente generar el desarrollo de seres humanos plenos, auténticos y en paz consigo mismos, consigo mismas. Bueno, pues esto sería a grandes rasgos lo que es las infancias y adolescencias trans. Les recomiendo por si quieren saber un poco más del tema y como yo muchas veces digo, no me crean a mí, créanle a las y los protagonistas, ¿no? En este caso a las niñas y a los niños. Hay un documental precioso, me parece que se hizo en Argentina, pero esta condición es universal, que se llama Niños Rosados y Niñas Azules. Lo encuentran en YouTube, está en este link, aquí se los paso, lo pueden, bueno, copiar o que sea, o simplemente si se meten a Google y ponen documental Niños Rosados, Niñas Azules, pues los va a direccionar, ¿no? Ya sabemos cómo se maneja esto. Y también les dejo mi correo electrónico, Silvia Susana Jacome. Bueno, pues esto sería todo por el momento. Reitero mi agradecimiento por su atención y estoy a la espera por si hay alguna duda, comentario, sugerencia a través de correo electrónico. Estamos a la orden. Muchas gracias.